bastante categórico en un sentido, ni siquiera el Ejecutivo contradijo el proyecto, más bien señaló que era innecesario porque hoy día existe la posibilidad, ¿no es cierto?, de acogerse a esta suspensión cuando sí se requiera. Y bueno, estuvo el Colegio de Profesores, tanto el Directorio Nacional como algunos regionales, y un centro de investigación de la Universidad Católica del Paraíso, que entregó un conjunto de elementos y estudios de investigación también aplicada de otras universidades que respaldan la iniciativa. Eso simplemente a manera de contexto. Pero antes de tomar una decisión, la idea era escuchar a otros actores. Yo veo acá a la señora Mariana Elwin, a Magdalena Vergara, Rodrigo López. Bueno, a todos ellos les damos la bienvenida y queremos escuchar también su planteamiento frente a esta iniciativa, que la idea es votarla en general hoy, sin descartar, como dijo el propio senador García ayer, votarla en general y particular el día de hoy también. Entonces, sin más, yo le ofrecería la palabra. Presidente, Presidente. ¿Sí? 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 Presidente, antes de comenzar la sesión, quisiera recordar el compromiso que tomó la sala, el acuerdo de la sala, que el proyecto boletín 13611-13, que establece beneficios para padres, madres, cuidadores de niños y niñas, pasara por la Comisión de Educación. Ese fue el compromiso que se tomó en la sala, y creo que sería importante que pudiéramos conocer cuándo va a llegar este proyecto a la Comisión de Educación, tal cual fue el acuerdo de la sala. Efectivamente, eso se acordó en la sala, podríamos consultar esta tarde en la sesión. Pues ya salió de Hacienda, presidente, ya lo aprobó Hacienda. Ya, bien. Bien, y hay un proyecto que también viene a la Cámara, que es el de que suspende los aranceles, que entiendo va primero a Constitución. También se acordó, recuerdo que al finalizar la última sesión del miércoles, de que eso iría a Constitución primero, antes de que nosotros lo estudiemos. Eso, no hay más, no hay cuenta, secretario, en esta ocasión, ¿no? No, presidente. Bien, entonces, si les parece, procedemos en el mismo orden que yo la anuncié, la señora Mariana Elwin en primer lugar, la señora Magdalena Vergara y luego Rodrigo López. Entiendo que son los únicos 3 invitados para hoy, ¿verdad? Bien, sí, estamos hablando siempre 8 minutos por invitado, más o menos, 8 minutos el tiempo por invitado. Señora Mariana Elwin tiene la palabra. Presidente, perdón, me permite, ¿sí? También, sí, te quería hacer presente que también está Cuidado, secretario, está muy violento usted hoy día, parece que están, no sé, hay un ruido que eso no... Parece que es la señora Yana Proboste. No, si cuando habla el secretario. Me encanta. Se produce un estallido, secretario, con sus palabras. Claro, el símbolo del estallido. Claro. ¿Está bien yo, no? ¿Tampoco? Ahí está más compuesto. Sí. Ahí está un poco mejor. Está bien. Ya, usted decía que hay un cuarto invitado, eso yo no sabía. Quiero decir que del Ejecutivo, además del subsecretario de Educación, ¿aló? Está el secretario ejecutivo de la Agencia Calidad. Bien. Y bien. La directora del CPIP, señora Francisca Díaz. Ya, con mayor razón yo le pediría a todos nuestros invitados ajustarse los 8 minutos para tomar la decisión para votar hoy día, como está acordado. Ya, ofrecemos la palabra entonces en ese mismo orden. Señora Mariana, por favor. Si el resto nos pudiéramos desconectar, ayudaría mucho a apagar y silenciar los micrófonos, ¿no? Gracias por la invitación. Yo la recibí ayer, leí y hice algunas consultas, fundamentalmente a los profesores y a la gente con que yo trabajo, y así que lo mío va a ser menos de 8 minutos. O sea, lo primero que quisiera decir es que nosotros en Chile tenemos como una tendencia a que todo tenga que resolverse por leyes. Y creo que eso no es una buena tendencia, especialmente cuando se pueden cambiar las cosas en una circunstancia tan especial como la que estamos viviendo, de manera administrativa. Por ejemplo, el tema del CIMSE, bueno, ya está suspendido el CIMSE, se va a hacer una prueba muestral, se va a entregar a los establecimientos educacionales pruebas para que puedan aplicar internamente, no va a haber consecuencias de esas pruebas. Lo mismo creo que pasa con la evaluación docente. O sea, yo
no hay prácticamente ningún profesor que quiera evaluarse hoy en estas circunstancias, porque han estado los profesores muy urgidos a tener que hacer las cosas de manera distinta, a aprender, a seguir a los niños, a apoyar desde todas las perspectivas socioemocional, social, entregando paquetes. O sea, los profesores no están en condiciones de evaluarse este año. Pero la ley contempla que los profesores puedan eximirse de esa evaluación sobre la base de una petición con acuerdo del sostenedor. Y tampoco me imagino que vaya a haber sostenedores que quieran que sus profesores sean evaluados, porque a los sostenedores nos conviene que los profesores sean evaluados y que además suban de tramo, y hay apoyo para que eso ocurra, los colegios se preocupan de ese tema. Entonces yo simplemente quisiera decir que a mí me parece que esta moción no agrega nada y que es inútil. Y más bien me parece importante que se entregue esta responsabilidad también a los propios profesores y a los sostenedores, y también poner confianza de que la gente no es torpe, que aquí todos sabemos las circunstancias que se están viviendo, y no veo yo que vaya a haber problema con la evaluación docente si no existiera esta ley. Y eso es lo que quisiera señalar, señor presidente. Muchas gracias, señora Mariana Elwin. Si me pudiera ayudar usted, secretario, con las instituciones que representan cada uno de nuestros invitados, porque yo no tengo lamentablemente esa información acá, y podemos presentar entonces a Magdalena Vergara ahora para que nos pueda ilustrar también en el mismo sentido. Por supuesto, si alguno de nuestros invitados tiene otro compromiso y desea quedar liberado, naturalmente no podemos forzar, pero evidentemente también yo creo que más de algún colega querrá poder precisar, hacer consulta al finalizar esta ronda de intervenciones. Señor secretario, entonces, ¿usted me ayuda con las instituciones que representa cada uno de nuestros invitados? Perfecto, señor presidente. Sí, a continuación, como usted ha señalado, corresponde la intervención de la señora Magdalena Vergara. Ella es directora ejecutiva de Acción Educar. Muy bien. Señora Magdalena, por favor, le doy la palabra. Muchas gracias, presidente. Saludo a todos los presentes, a subsecretario también, senadores, senadoras. Yo voy a compartir una presentación sobre este punto. Tengo muchas presentaciones abiertas. Perdón, estoy compartiendo. Ahí sí. Solo a nivel de introducción me gustaría comentar brevemente. Ayer yo escuché la sesión en la que se discutió también este proyecto, y me quedé con un comentario que hizo el senador Monte en ese minuto respecto de la relevancia que tenía hoy día poder discutir y reflexionar nuevamente sobre cómo está nuestro sistema educativo en términos generales. Y yo no puedo compartir más con eso, en el sentido de que efectivamente hace falta ver cuáles son los desafíos efectivamente que existen en nuestro sistema, cómo se ha relevado, por ejemplo, la figura del profesor, cómo se ha relevado también la figura de la escuela, la relevancia que tiene dentro de nuestro sistema para el proceso de aprendizaje del estudiante, en fin, una serie de cosas. Pero me parece que es clave también que esta reflexión que nosotros la hagamos de una manera seria, de manera que efectivamente pueda enriquecer la discusión que nosotros tengamos para una mejora de nuestro sistema en calidad, pero también y sobre todo lo hagamos en base a la evidencia y la información que nosotros tenemos hoy en día. Me parece que eso es clave si es que efectivamente nosotros queremos cambiar los aspectos que tenemos con foco en los aprendizajes para el desarrollo integral de los niños. Y en ese sentido, me gustaría partir planteando como modo introductorio, respecto a la importancia que tiene en ese sentido la evaluación que se puede hacer de los propios profesores.
la evidencia muestra, es más que consensuado, ¿no es cierto?, y evidenciado la importancia que tiene el profesor dentro del aprendizaje. Es de hecho el factor directo que más incide en la mejora de los aprendizajes de los estudiantes, no solamente desde el punto de vista cognitivo, sino que también alcanza una serie de ámbitos como incluso la tasa de graduación, el acceso futuro a estudios superiores, aspectos de los ingresos laborales, también incluso en la reducción del embarazo adolescente. Y eso lleva también a que los países en general han avanzado en cómo nosotros logramos tener profesores de excelencia, entendiendo, y ahí la evidencia también muestra, que alumnos asignados a profesores de alto desempeño dominan el contenido enseñado cerca de un 50% más que uno que ha sido asignado a un docente de bajo desempeño. Es decir, efectivamente existe una necesidad y una realidad empírica de buscar esta mejora de los docentes en términos generales. Y en ese sentido la evaluación docente lo que permite es efectivamente poder identificar las diferencias que existen respecto de los desempeños de los profesores, cuál además puede ser el uso adecuado de los resultados para que nos entreguen la información necesaria para ver dónde están las brechas, dónde están los desafíos, las fortalezas que puedan tener, y así nosotros poder ir perfeccionando las políticas y ir mejorando el desempeño del profesor dentro del aula, que se va a significar en una mejora del desarrollo en ese sentido de ese niño. Y ahí las evidencias que existen, distintos estudios también que muestran efectivamente la relevancia que ha tenido la evaluación docente como política pública para la mejora de los resultados de los docentes también es bastante significativa. De hecho, ahí en el par pongo una serie de artículos, pero me quedo con uno que es en Chile, que muestra que efectivamente el portafolio sí ha tenido una correlación positiva con resultados de los estudiantes. Entonces, es importante entender en el fondo la discusión que se tiene, que sin duda es más de fondo también, pero que efectivamente hay una implicancia directa y hay una relación positiva en que a los docentes se les evalúe. De hecho, si uno mira a un nivel comparado, la mayoría de los países tienen actualmente mecanismos de evaluación docente, si bien los instrumentos son bastante diversos y son distintos entre sí, comúnmente sí tienen asociados a ellos los temas de salarios, del retiro de los docentes, de su formación, entre otros aspectos, que son también aspectos que en nuestro propio sistema hoy día los tenemos. De hecho, algo que ha sido bastante relevante ha sido el rol que ha cumplido Chile dentro de América Latina. Nosotros hemos sido pioneros en el desarrollo de la evaluación docente y desde hace un tiempo ya este desarrollo que se ha tenido ha sido bastante relevante. Y en eso, si bien, por supuesto, este sistema debe ir perfeccionándose, no es perfecto y presenta varios desafíos actualmente, pero me parece que es clave el mantener esta aplicación e implementación que tiene y no avanzar en un debilitamiento, sino todo lo contrario, cómo nosotros vamos buscando los distintos mecanismos para fortalecerlo e incluso en diversas circunstancias que nosotros podamos ir teniendo como país. Hacia el otro lado. Bueno, entrando ya de lleno a lo que es el proyecto que hoy día se discute, el proyecto en su versión original establecía principalmente tres contenidos. Uno se refería a la suspensión de la realización de la evaluación docente del artículo 70. En segundo lugar, habla de la suspensión de la ley 20.903 y en un tercer lugar de la suspensión de la realización de las pruebas del sistema de medición de la calidad de la educación, que estaría comprendido en el artículo 37 de la Ley General de Educación. Actualmente, el texto que se discute y entró a la comisión del Senado, su comisión, es, en primer lugar, la suspensión de la realización de la evaluación docente del artículo 70. Esto tendría una excepción en el caso que los profesionales de la educación manifiesten la voluntad de realizarla, y, en segundo lugar, también establece la suspensión de la ley 20.903, es decir, solo se elimina lo referente al sistema de medición de la calidad. Entrando un poco en qué es lo que contiene cada uno de estos artículos y cuáles en definitiva son las consecuencias prácticas que trae la suspensión de cada uno, me parece relevante para poder tomar la decisión con todas en el fondo las variables sobre la mesa. El artículo 70 establece un sistema de evaluación de los profesionales de la educación que se desempeñen en funciones de docencia de aula de carácter formativo. Esta evaluación se hace cada 4 años y el resultado final se expresa, ¿no es cierto?, en niveles de desempeño que pueden ser destacado, competente, básico o insatisfactorio. Y estos niveles de desempeño tienen ciertas consecuencias, están asociados
¿no es cierto?, una serie de aspectos como sirven como antecedente para los concursos públicos, para optar a cupos o becas también, también tienen relación con la asignación variable de desempeño individual y también pueden significar una causal de despido en caso que el docente tenga un desempeño insuficiente. Esto es tanto que obtenga 2 veces consecutivas hasta alcance este nivel de desempeño, o también como una facultad del director para expedir al 5% de su dotación docente, que en todo caso es una práctica que no se utiliza o se ha hecho mínimamente en nuestro país. Bueno, el artículo 7 del decreto número 192 que regula la evaluación docente ya incorpora en el fondo la posibilidad de que el docente, bajo ciertas causales, pueda solicitar suspender la evaluación, y en este caso, y el que aplica al contexto en el que estamos viviendo, es que sea por razones de fuerza mayor. Por tanto, hoy día efectivamente existe una flexibilidad para la no realización de la prueba, y que estaría dado por esto. Ahora bien, el propio mensaje del proyecto establecía que no es seguro que todos los sostenedores accedan a suspender la evaluación docente, dado que este mismo artículo incorpora posteriormente que esta solicitud o acreditación de suspensión por parte del docente es finalmente autorizada por el sostenedor. Ahora bien, entendiendo la circunstancia en la que estamos, y si uno mira también historias circulares que la propia superintendencia y en fin, una serie de antecedentes, es bastante complejo o difícil que un sostenedor se niegue a entregar esto, dado que está totalmente fundamentado y acreditado que estamos en una situación durante este año 2020 que acredita de todas formas esta razón por fuerza mayor. Y en todo caso podrían existir fórmulas distintas, entendiendo la relevancia que tiene la evaluación docente, que efectivamente es algo que es positivo para el docente el evaluarse, el mantener el incentivo, y que por tanto sea más bien que quien no quiere evaluarse lo solicite, y que no sea la regla general para todos el hecho de que no se evalúan y que se tenga que solicitar, ya que hacer estos incentivos inversos finalmente van generando una cierta razón como de regla general. Sobre todo entendiendo también, y como comentaba en la diapositiva anterior, de cuáles son las consecuencias asociadas a esto. O sea, no es simplemente que uno elimine o suspenda durante este año la evaluación docente, porque eso también va a estar aparejado a una serie de cuestiones que son en beneficio del propio docente, muchas de ellas. Luego, en el segundo aspecto que regula este proyecto de ley, se refiere a la suspensión de la ley 20.903. Ahora, esto tiene una serie de dificultades porque en la redacción que establece la ley, cómo puede ser interpretada, no se entiende que esté suspendiendo solamente un aspecto, sino que suspende la ley 20.903. Más allá de la discusión jurídica que uno pudiera tener, si es que eso está o no permitido dentro de nuestro ordenamiento jurídico, es complejo dada la cantidad de materias que comprende la ley 20.903. De hecho, principalmente uno puede encontrar 2 aspectos que son respecto al sistema de apoyo formativo y por otro lado el sistema de reconocimiento y promoción del desarrollo profesional docente. Dentro del sistema de apoyo formativo está la formación gratuita que entrega el CPIP. En ello están los cursos para docentes dentro de los primeros 4 años de ejercicio profesional, los docentes que no han logrado avanzar al tramo al menos profesional en su primer proceso de reconocimiento profesional. También establece procesos de acompañamiento profesional local, que son la formación para el desarrollo profesional, para fomentar el trabajo colaborativo y retroalimentación pedagógica, también los programas de inducción, establece también las mentorías, todo esto como parte del sistema de apoyo, y que se verían afectados de suspenderse la ley tal como lo establece el proyecto. Y por otro lado también se establece el sistema de reconocimiento que principalmente se refiere a los tramos que define la carrera docente, que están asociados a las remuneraciones de los docentes, y que estos se realizan mediante esta evaluación integral para ir avanzando en cada uno de estos tramos, que se compone por diversos instrumentos. Entonces, en resumen, en el fondo, la suspensión de la ley tiene como consecuencia el suspender tanto las acciones de formación y apoyo pedagógico. Y aquí existe algo particularmente complejo, ya que el artículo 18G de la ley dice que la inducción es un derecho que tendrán todos los docentes que ingresan al ejercicio profesional, por lo cuanto suspender la ley y no poder aplicarle esta inducción
a los docentes, estaríamos incumpliendo con un derecho que les entrega la ley, pensando efectivamente que es algo relevante para el desarrollo y para la mejora continua que tendrán los profesionales, entendiendo además que ya la evidencia muestra la importancia que tiene este tipo de prácticas para instalarse dentro de la escuela durante especialmente los primeros años de ejercicio profesional y cómo esta inducción tiene efectos significativos también para su desarrollo futuro. Entonces, ahí ya hay un problema que nos parece que es bastante difícil, entendiendo además que esta suspensión puede también llevar asociada a la suspensión del uso de los recursos para poder llevarlas adelante, entonces no es claro que se produciría en ese aspecto. Y por otro lado también se produce la suspensión de la evaluación, impidiendo la posibilidad de avanzar en tramos de la carrera docente. Y esto también tiene serias consecuencias prácticas para los docentes. En primer lugar, respecto a las remuneraciones de los docentes, los tramos están asociados a mejores remuneraciones. Por otro lado, está asociado también a la posibilidad de ser mentores, o sea, quienes están en un tramo profesional pueden ser mentores también de otros docentes, y también tiene, por supuesto, implicancias en la selección de docentes con cursos públicos. Además que el hecho de que se suspenda en términos generales implica atrasar un año para todos los efectos el avance de la carrera docente. Entonces, todos quienes están esperando poder avanzar de tramos se verán atrasados en un año, no solamente para efectos del año 2020, sino también a futuro en términos generales de todos los otros años, ya que se produce este sistema como de arrastre de los años para avanzar en los tramos. Aquí también existe una complicación por parte del proyecto, ya que no establece una excepción como sí lo hace para el caso del artículo 70, y de hecho la excepción del artículo 70 no contempla la ley 20.903, son dos cosas similares, pero que vale la pena comentarlas. La medición de la carrera docente, si bien comparte un portafolio con la evaluación docente, no son lo mismo, y de hecho de no realizar la evaluación docente, por una parte, afecta también a la carrera docente, ya que impide su aplicación, y por otro lado, a pesar de que se realice la evaluación docente, si es que se suspende la ley 20.903, va a tener todas las consecuencias negativas que estábamos comentando, que estaban asociadas al avance en tramos. Es decir, están de alguna manera amarradas estas dos evaluaciones que se realizan a los docentes. Por una parte, al no hacer la forma en que está redactada la ley 20.903, está asociada necesariamente a que se realiza la evaluación docente del artículo 70, ya que usa su mismo instrumento, especialmente el portafolio. Entonces, de no hacerse la evaluación docente, va a tener consecuencias prácticas importantes para los docentes en el sentido de poder ir avanzando también en los distintos tramos de la carrera docente y todo lo que conlleva remuneraciones, etcétera, que ya comenté. Y por último, si bien hoy día no está incorporado, simplemente quisiera hacer mención, dado que me parece positivo que se elimine, y por tanto la posibilidad como reincorporación, que todavía está en la discusión, me parece positivo la eliminación que se hizo respecto del artículo que permitía la suspensión de pruebas del sistema de medición de la calidad de la educación, del artículo 37 de la ley. Simplemente también como para hacer el ámbito contextual, el sistema de aseguramiento de la calidad de la educación escolar, el SAC, que se hoy día impulsa la calidad, identifica las escuelas con dificultades, evaluando sus resultados, y permite esto ir apoyándolas de una forma personalizada y fomentando el desarrollo de sus capacidades internas, lo cual es bastante relevante y es efectivamente lo que la evidencia nos muestra de cómo nosotros podemos ir efectivamente instalando estas mejoras en competencias dentro de las escuelas. Hoy día este es el único instrumento que nosotros tenemos que apunta a la calidad de la enseñanza, y la gestión además está centrada en los resultados de aprendizaje de los estudiantes y no en aspectos administrativos propiamente tal. Y dentro de este sistema, el CIMSE es uno de los instrumentos principales que permite hacer la medición, no, sino bien el único, pero sí es uno de los principales, y nos permite obtener información privilegiada de las escuelas a nivel nacional. Es relevante entender la relevancia que tiene, en definitiva, que nosotros podamos contar con una información detallada, en particular de cada escuela, que nos permita con ello poder hacer estos acompañamientos con foco en ir mejorando las competencias de las escuelas, para conocer también cuáles son las brechas propias de sus estudiantes, cuáles son los aprendizajes específicos que hoy día el estudiante no está avanzando, pero además, incluso más allá de eso, el CIMSE hoy día, o el sistema en general,
permite también de obtener una serie de otras informaciones que también son relevantes. Es decir, el CIMSE, y especialmente a través de una serie de cuestionarios que permite una recolección de variables individuales que están relacionadas con el capital humano y potencial de cada alumno. Nos permite, por supuesto, los resultados cognitivos, pero también el número de libros en el hogar, la satisfacción del apoderado con el colegio, cuáles son las expectativas del apoderado sobre la educación del hijo, el ingreso mensual. Entonces, en definitiva, nos permite mirar efectivamente y hacer la correlación entre ciertos aspectos cualitativos o características propias del hogar, desde su nivel socioeconómico, desde su capital humano cultural, en fin, una serie de variables también con cuáles los resultados o cuáles las características del aprendizaje del estudiante. Y eso precisamente es lo que nos permite, por ejemplo, decir que existen las brechas de aprendizaje hoy día conforme a la situación o características propias del hogar, en fin. Y esas son informaciones que son bastante relevantes y que hoy día son una riqueza para nuestro país, para la toma de decisiones, que me parece que no debiéramos ir debilitando. De hecho, el problema no está en incurrir en los costos o en cómo se está usando, sino que efectivamente hoy día no estamos sacando todo el provecho que permite esta herramienta para efectivamente poder ir mejorando la política pública educacional y social en el fondo de nuestro país. De hecho, normalmente nos reducimos a la CACEN, que nos permite entregar bastante menos información y menor detallada de lo que hoy día se tiene. Y por último, bueno, ahí simplemente los aspectos que tiene hoy día el artículo es bastante complejo también porque el artículo 37 no decía en ninguna parte pruebas del sistema de medición de la calidad de la educación, entonces además había un problema de interpretación de a qué se refería efectivamente, pero además nos parece que, dado que también la Agencia de la Calidad ha anunciado que ya no se va a hacer el CIMSE de una forma censal, sino solo muestral, a pesar de que, independiente de la situación en la que estemos y que efectivamente eso se pueda discutir si es que era una buena o mala política, eso sí va a tener ciertos costos para efectos de la información que vamos a tener, pero además va a ser pruebas muestrales que no van a tener ningún tipo de consecuencia para los establecimientos, es algo que va a ser voluntario, entonces, en definitiva, la verdad es que no tenía ya ningún sentido incorporarlo dentro del proyecto. En fin, como a modo de conclusión, entonces me parece que es importante entender cuáles son las consecuencias que puede estar asociadas a las suspensiones de los artículos que define el proyecto de ley, ya sea el artículo 70, la suspensión de la ley 20.903. Me parece aquí que debemos buscar las formas de adaptar los sistemas a las extraordinarias circunstancias que estamos viviendo dado la pandemia, evitando el debilitamiento tanto de nuestro sistema de aseguramiento de la calidad como de desarrollo profesional, y entendiendo siempre que acá es importante obtener la información, especialmente en circunstancias como las que estamos, para poder identificar precisamente dónde están las debilidades, cuáles son las políticas que nosotros tenemos que hacer para salir en apoyo de nuestros estudiantes. Muy bien. Es mi presentación. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Magdalena Vergara, que se extendió más allá del tiempo que le asignamos, pero en fin. Pero Mariana ahí tuvo menos tiempo, así que se equilibra. Bueno, trataría que los próximos invitados se ajusten los 8 minutos de todas maneras, ¿ya? Para poder votar el proyecto como está convenido. Entonces, entiendo a continuación, señor secretario, usted me ayuda, ¿no es cierto? ¿Quién vendría? Saludamos al subsecretario Jorge Poblete también, que nos acompaña. Sí, correspondería que expusiera a continuación Rodrigo López, que viene en representación de Aptus. Don Rodrigo, tiene la palabra. 8 minutos. Yo te agradezco. La invitación fue ayer, así que lo que logramos preparar, voy a focalizar sobre algunos puntos bien concretos. Y quiero partir con una pregunta, o 3 preguntas más bien. ¿Sabemos cuánto están aprendiendo nuestros estudiantes en estas condiciones de la pandemia? ¿Se está amplificando la brecha educacional? ¿Cuánto? ¿Y qué está funcionando? ¿Qué metodologías de enseñanza a distancia en ciertos colegios están logrando más o mejores aprendizajes? Y la verdad es que la respuesta corta a todo esto es: no tenemos la menor idea. O sea, hoy día no tenemos ninguna capacidad de levantar datos, no estamos en nada para poder aprender de esto. Y parto por el fin de la historia. Mi argumento es que necesitamos alguna forma del CIMSE este año, distinta, con un propósito algo distinto, pero que nos permita recolectar información clave para una situación tan inusual como esta. Nunca nos hemos enfrentado a algo como esto. Es una situación completamente distinta a
años anteriores, por lo tanto, con más razón, tenemos que saber cómo cambió nuestro sistema educacional y lo que está pasando, más que en un año como es silvestre. Y voy a argumentar rápidamente los 3 puntos para llegar a una propuesta concreta de cómo se podría ver un CIMSE. Hay un supuesto que no sabemos, pero que es bastante razonable, que se está aprendiendo menos este año que en un año normal presencial. Las razones detrás de eso es que la educación a distancia, en promedio, en estudios, es menos efectiva que la educación presencial. Luego, le estamos dedicando menos tiempo al aprendizaje. Los niños están menos horas al día trabajando en temas académicos, incluso en las escuelas o colegios que están haciendo el máximo de trabajo académico. A modo de ejemplo, los colegios de sectores más altos están apuntando hoy día hasta un máximo, he escuchado yo, cubrir un 80% del currículum, versus la priorización del Ministerio de Niveles 1 y 2, que llega máximo hasta un 50%, incluso el nivel 1, no recuerdo, es un 20 o un 30%. Entonces, hay menos tiempo dedicado al aprendizaje. Después, hay metodologías de enseñanza a distancia con distintos niveles de efectividad. Hay colegios que simple y llanamente no han podido hacer nada respecto a educación a distancia, otras con soluciones intermedias y otras con soluciones más avanzadas. Y por último, también entra el efecto olvido. Es bien estudiado. En el verano suele pasar, especialmente en sectores vulnerables, que en los periodos que los niños no están expuestos a actividades académicas, no solamente no aprenden cosas nuevas, sino que empiezan a desaprender lo que habían aprendido. Por lo tanto, periodos largos de inactividad académica exacerban el olvido de lo ya aprendido, por lo tanto aumenta aún más la brecha. ¿Qué implica eso? Esto es una estimación, no con datos empíricos, pero una estimación en base a datos previos que hizo McKinsey en Estados Unidos, que estimaba que en promedio, si se suspenden por 7 meses las clases presenciales, que es lo que pasaría en Estados Unidos si se retoman las clases en enero del próximo año, los niños que accedieron a educación remota de calidad promedio van a haber perdido en promedio en esos 7 meses 3 a 4 meses de aprendizaje. O sea, en vez de aprender lo equivalente a 7 meses, habrían aprendido lo equivalente a 3 a 4. Sin embargo, los estudiantes que están con educación remota de baja calidad, que yo diría que es la gran mayoría de los casos en Chile, porque no estamos preparados para esto, sé que se está haciendo algo, equivaldría a 7 a 11 meses, o sea, más que los 7 meses perdidos justamente por este efecto de olvido y otras variables. Y los niños que están sin enseñanza de ningún tipo, o solamente haciendo algunas guías de trabajo en la casa, estarían perdiendo entre 12 y 14 meses de aprendizaje por estos 7 meses de no participar de educación presencial. Entonces, y la pregunta es, bueno, ya, ¿cuánto importa esto? Porque bueno, este año es raro, es distinto, lo vamos a recuperar después. Y la verdad es que importa muchísimo. En primer lugar, porque la capacidad de aprender cosas nuevas de una persona, niños incluidos, depende esencialmente de cuánto ya sé. No tengo tiempo para explayarme, pero en el fondo pensamos que hay 2 personas, 2 niños, el niño 1 y el niño 2. El conocimiento el aprendizaje, de fondo es una red de conocimiento en nuestro cerebro, que en la medida que es más denso y más complejo, sabemos más y tenemos también más competencias o habilidades del pensamiento compleja. Si llega un nuevo conocimiento, para poder aprenderlo, las cosas más importantes para poder aprenderlo es si logro conectar ese nuevo conocimiento con algo que ya sé. Si lo que yo sé no es suficiente, no voy a poder aprender nada nuevo. Entonces, cuando se generan brechas de aprendizaje, esto funciona igual que el interés compuesto en el sistema financiero. Al final, mi capacidad de aprender algo nuevo va a depender de lo que ya aprendí y por lo tanto las lagunas empiezan a generar brechas que son profundamente acumulativas. Entonces, brechas de aprendizaje, o sea, lagunas de aprendizaje son muy relevantes. Esas lagunas en asignaturas como matemática se da muy obvio. O sea, si no sé sumar, difícilmente aprendo a multiplicar, porque hay una continuidad en la secuencia. Pero incluso en asignaturas como ciencia o historia, el no saber, dada la poca capacidad de enseñanza que tenemos ahora, puede que niños que nunca aprendan ciertas cosas claves, como temas de anatomía o temas de naturaleza o del método científico. Y esa falta de conocimiento va a generar la incapacidad de poder aprender nuevas cosas asociadas a eso. Entonces hay un efecto propio. E incluso, dado esto, hay un impacto en general en ingresos futuros. O sea, McKinsey hacía una estimación que, en base a los estudios que dicen, según los años de escolaridad, ingresos promedio, con un montón de trabajo estadístico ahí, pero decía que en promedio, por estos 7 meses de falta de ir a clases, el sector más vulnerable del país iba a perder un 4% de sus ingresos para el resto de la vida. Son estimaciones en promedio, pero lo que quiero decir es que el efecto es un efecto no puntual, tiene efectos acumulativos, lo que dejan de aprender los niños en un año en concreto. Entonces, la pregunta es, ¿sabemos cuánto están aprendiendo? No, es importante, debiéramos saberlo, porque eso también nos va a ayudar a tomar decisiones.
La segunda pregunta es, ¿se está amplificando la brecha educacional? Uno de nuestros principales desafíos como país, que yo creo que izquierda y derecha están todos de acuerdo, es que queremos achicar la brecha, que un niño en un sector vulnerable no pasa como ahora, que aprende mucho menos que un niño en un sector más acomodado. Bueno, ¿qué va a pasar con esa brecha? De nuevo, no tenemos idea, pero podemos hacer algunas estimaciones educadas, digamos. Primero, estamos viendo que la pandemia afecta de forma desproporcionada los aprendizajes en sectores vulnerables. ¿Por qué? Desproporcionadamente, en general, en sectores vulnerables, las realidades de conectividad terminan implicando que la calidad de la enseñanza a distancia es menor y que hay más niños que no participan del proceso de enseñanza a distancia. Aparte, el fenómeno de olvido se potencia en sectores vulnerables porque parte de lo que logra aminorar ese efecto es el capital cultural en la casa, la capacidad que tienen los papás de seguir exponiéndolos a conocimiento en el hogar. Ese conjunto de cosas hace que al final, en el sector vulnerable, la pérdida de aprendizaje en un contexto como este puede ser mucho más amplia, lo que implica que la separación entre colegios de nivel socioeconómico más alto y más bajo probablemente se está amplificando en este minuto. De hecho, a modo de ejemplo, dos datos de nuevo en Estados Unidos, porque acá hay datos. Las líneas son niveles socioeconómicos y nivel de trabajo académico hecho en la casa en plataformas preexistentes. No tengo tiempo para explayar mucho más, pero el resumen es que en sectores vulnerables efectivamente está bajando profundamente el trabajo que se está haciendo en la casa y el nivel de aprendizaje que se está haciendo. Y en la estimación de este mismo estudio de McKinsey, diferencia en que en este mismo equivalente de meses de aprendizaje perdido, la población en promedio, por estos 7 meses perdidos, se estimaba que iba a perder en promedio los mismos 7 meses de aprendizaje. Sin embargo, la población vulnerable iba a perder en promedio 12,4 meses de aprendizaje por estos mismos 7 meses. Entonces, es desproporcionadamente fuerte en sectores vulnerables y no solamente se amplifican las brechas socioeconómicas, sino que las brechas intra-sala de clase. En un mismo curso, los niños que les sale más fácil aprender, que son más automotivados y autoguiados, tenemos datos incluso en casos de situaciones que están aprendiendo más que antes. El Mateo del curso está aprendiendo en promedio más, porque no lo están distrayendo, está focalizado, sigue haciendo su pega. Y en cambio los niños que tienen déficit atencional, los que tienen más dificultades, están quedándose aún más rezagados. Entonces, es probable que se estén amplificando todas las brechas, las socioeconómicas, las brechas por dificultad de aprendizaje, pero de nuevo, no tenemos idea en este minuto y no lo vamos a saber si no medimos cuánto para poder tomar definiciones al respecto. La tercera pregunta es, ¿qué funciona? Porque acá nos tuvimos que reinventar corriendo. Y siendo realistas, es muy probable que el 2021 sigamos haciendo clases a distancia, al menos en parte. Ya sea porque hay ciertos porcentajes de los niños que no van a ir al colegio, o porque vamos a tener cuarentenas entrando y saliendo. Hasta que no haya una vacuna, es poco probable que normalicemos completamente el sistema. Entonces, dado eso y dado la importancia de la pérdida de aprendizajes, es muy importante aprender de lo que estamos haciendo en distintas partes de Chile, de qué funciona. Por ahora podemos observar colegios que están haciendo clases y se ven bien, pero no sabemos si los niños están aprendiendo más. Tenemos que poder contrastar medidas de aprendizaje con medidas de prácticas instruccionales para decir, miren, los colegios que hicieron estas cosas están aprendiendo mejor y a partir de eso potenciar política pública y formación docente para poder amplificar la probabilidad de que los colegios realmente logren desarrollar aprendizaje. Dado esto, creo que necesitamos, en la medida de lo posible, levantar información respecto a estas dimensiones para informar la política pública este año, para poder aprender de esto y tomar decisiones informadas. Y en ese sentido, la Agencia de la Calidad, mediante un CIMSE, que yo diría que debe ser muestral, está en la mejor posición para lograrlo. Es la institución que más fácilmente puede levantar esta información. Digo en la medida de lo posible porque obviamente si es que seguimos encerrados en la casa a finales de año, no se va a poder hacer. Pero en la medida que haya colegios que estén en terreno, es viable hacerlo. Entonces, algunas propuestas, esta es mi última lámina de características de un CIMSE 2020 que nos permita tener esta información. Que sea muestral. O sea, de verdad, hacer un CIMSE censal este año por costo, logística, operación y por las dificultades, creo que la información caso a caso no va a ser tan útil. En régimen es muy importante la información colegio a colegio. En este caso necesitamos una información que nos ayude a entender dónde estamos parados como país de forma agregada. Que se focalice en los contenidos prioritarios que ya determinó el Ministerio, no que mida todo el currículum. Que utilice los cuestionarios que acompañan al CIMSE a profesores, docentes y papás para levantar información atingente a la pandemia. ¿Qué tipo de metodologías ocupó? Contención emocional, ¿cuál es la situación emocional? ¿Cuál es la situación de si hizo clase o no se hizo clase? Cosa que con eso podemos cruzar esas variables
con variables de aprendizaje para poder entender qué funcionó, cómo funcionó, qué podemos aprender de esto. Este CIMSE nos permitiría estimar estas brechas de aprendizaje promedio en el país a nivel socioeconómico, pero también cómo se amplificó o no la dispersión intracurso, lo que sí se junta con otra característica importante, que la agencia lo pueda corregir rápido, cosa que nos entregue información a principios de año. Nos van a llegar información a los colegios de cómo abordar el desafío como profesor o como colegio, cuando me llega un curso que está mucho más amplificada las brechas dentro de la sala de clase, se hace más difícil poder enseñar a todo ese grupo. Tener información de órdenes de magnitud, no de mi colegio tal vez en particular, pero de entender qué está pasando en el país, nos puede ayudar a dar los apoyos correctos a los colegios para poder lidiar con el desafío de cerrar estas brechas que probablemente están amplificando. Esa sería mi presentación, presidente. Muchas gracias, don Rodrigo López, por esta completa información con los objetivos que debería tener el CIMSE. La verdad que yo no puedo estar más de acuerdo. Tal vez ese debe ser siempre el objetivo del CIMSE. Lo que pasa es que tiene otras consecuencias y otros efectos y muchas veces otro propósito a través de la historia, digamos. Sí. ¿Si puedo reaccionar a eso? Claro. Sí, de acuerdo. Yo creo que el CIMSE tiene más propósitos que este. Y de hecho, para muchos de esos propósitos es fundamental que sea censal, que tengamos información colegio a colegio, porque mucha de esa información es relevante para el colegio también. O sea, no quiero decir que esto agota el propósito del CIMSE, pero dado que estamos en circunstancias excepcionales, creo que esta dimensión del valor del CIMSE no podemos perderla. El CIMSE censal creo que en este momento no hace tanto sentido, justamente porque la información que se le va a entregar a esa escuela en particular, la capacidad de levantarla por un lado, va a dar las dificultades operativas, y la información que se va a entregar va a ser demasiado atípica. Entonces, quiero no acotar a que esto es todo el propósito del CIMSE, pero sí es una dimensión muy relevante. Muy bien, muchas gracias. Señor secretario, Francisco Vido, usted haga por favor la presentación correspondiente que envíe. Presidente, ahora correspondería escuchar las exposiciones de los representantes del Ejecutivo. Estamos con problemas otra vez, secretario. ¿Perdón? Estamos nuevamente con una amplificación ahí. Ahí sí, ahí sí. Un tanto estridente. ¿Ahí sí? Ahora sí, ¿o no? Algo pasa con su micrófono, ¿eh? ¿Ahí se escucha bien o no? Ahí se escucha perfecto. Perfecto. Como le decía, correspondería en consecuencia finalmente escuchar a el secretario ejecutivo de la Agencia de Calidad de la Educación, señor Daniel Rodríguez, y la directora del CPIP, señora Francisca Díaz. Bien. ¿Serían cuánto? ¿8 minutos entre los dos o le damos un poquito más? Usted tiene que disponer, presidente. Lo que pasa es que estamos igual encima de la hora, ¿eh? Esta sesión está hasta las 14 horas y no sé, yo pediría que fueran 10 minutos entre los dos, ¿no? Perfecto. Entonces comenzaría Daniel Rodríguez, secretario ejecutivo de la Agencia de la Calidad de la Educación. Perfecto. Muchas gracias, presidente. Quisiera saludar a todos los senadores presentes, que solía verlos mucho más seguido que ahora en mi cargo anterior. Y agradecer obviamente las presentaciones que me antecedieron. También quisiera reconocer la seriedad del Senado y de la Comisión de permitir exposiciones, y en particular de permitirme a mí como secretario ejecutivo de la agencia poder dar una visión de este proyecto, puesto que esta oportunidad no se nos dio en la Cámara de Diputados. Dado el tiempo muy acotado que tengo, quisiera centrarme en cuál es la propuesta desde la Agencia de Calidad ante lo que ha dispuesto el Ministro de Educación como dentro de en el marco de esta discusión, lo que ha dispuesto el Ministro de Educación respecto a que el CIMSE este año sea muestral, y qué implica eso, cuáles son los alcances y cuáles son las acciones que deben tomarse para lograr ese objetivo. En primer lugar, las evaluaciones nacionales, como decía originalmente el proyecto de la moción, están regulados en la LEGE, y eso es una regulación que cae sobre el Ministerio de Educación, que le dice que todas las evaluaciones censales obligatorias para los establecimientos y con consecuencia deben calendarizarse previamente mediante un decreto, y eso es lo que usualmente llamamos el plan de evaluación,
que es, para decirlo muy simple, el calendario de las pruebas CIMSE. Ese calendario está definido con antelación, el que hoy día nos rige fue definido en la segunda administración de la presidenta Bachelet, y es el que define qué pruebas censales deben rendirse este año, y eso constituye una obligación sobre la agencia de calidad. Sin embargo, entonces, por lo tanto, ese es el documento, el decreto, ese es el acto administrativo que regula la aplicación del CIMSE. Pero también en la ley 20.529, que es la que crea el sistema de aseguramiento de la calidad, la legislación ya prevé cierta flexibilidad y cierta capacidad administrativa de la Agencia de Calidad de la Educación para reaccionar ante hechos imprevistos. En ese sentido, quisiera tomar por su intermedio, presidente, lo que mencionó Mariana Elwin respecto a la posibilidad de solucionar este problema de forma administrativa, y eso es lo que es posible hacer. La Agencia de Calidad tiene la facultad de interpretar administrativamente la ley en lo que le compete directamente, que es la evaluación y la orientación del sistema educacional. Por lo tanto, es posible para nosotros, mediante una interpretación mediante nuestra facultad interpretativa, solicitar al Ministerio de Educación que la evaluación censal, es decir, el CIMSE que está regulado en el decreto de evaluación, sea este año, dadas las condiciones de la pandemia, sea aplicado de manera muestral. Es decir, las herramientas administrativas para poder evitar la evaluación censal, que como decía Rodrigo López, afecta fuertemente al sistema, es decir, vamos a perder muchos datos, nos va a hacer falta mucha información al no hacer una evaluación censal, pero se entiende dadas las consecuencias de la pandemia, y eso es lo que el ministro ha dispuesto. Pero es necesario contar con información, es necesario contar con datos, porque hoy día, respecto a la pandemia, tenemos muchos expertos, tenemos mesas, existen muchas personas que están pensando al respecto, pero nadie tiene información. Nadie tiene datos. La Agencia de Calidad ha sido una de las pocas instituciones que se ha dedicado a levantar información, y hemos conversado con más de 600 equipos directivos para preguntarles qué es lo que necesitan, qué es lo que hoy día les urge. Es evidentemente un tamaño pequeño del sistema, apenas un 10%, o sea, no alcanza a ser un 10%, pero es necesario levantar información sobre el impacto de la pandemia. Y a eso, tanto en términos de aprendizaje, lenguaje, matemáticas, como también otros aspectos socioemocionales y también otros aspectos de política, es decir, un poco lo que mencionaba Rodrigo. ¿Cómo han distintos colegios de forma heterogénea reaccionado a la pandemia? ¿Cuáles han usado las plataformas del ministerio? ¿Cuáles no? ¿Cuáles han mantenido un vínculo con los apoderados, con los docentes, con los asistentes? ¿Cuáles no? ¿Qué sostenedores han elegido distintas estrategias? Y eso se puede levantar mediante encuestas en las cuales tenemos como institución vasta experiencia, mediante una prueba muestral. Ya no me queda, mi pedazo de tiempo se acabó, pero en resumen, una evaluación muestral es posible administrativamente sin necesidad de un proyecto de ley, y esa es una decisión que ya fue tomada por el ministro, es decir, CIMSE censal, en las condiciones que lo conocemos, no va a haber durante este año. Este va a ser reemplazado por una evaluación muestral, que está dentro de nuestras competencias y el alcance que la ley nos da a esta institución, y realizar esta evaluación de tipo muestral es fundamental para que para el año 2021, que sabemos que va a ser muy probablemente similar a contemos con información detallada, la más detallada posible, para nutrir las políticas del Ministerio de Educación. Creo que me tomé un poco más de mis 5 minutos, presidente, pero para darle la palabra a Francisca Díaz. Está muy bien, don Daniel, creo que era necesario. Le deseo mucho su exposición. Le ofrecemos entonces la palabra a Francisca Díaz. Muchas gracias, presidente. Saludar a todos y a todas, senadores, senadoras, subsecretarios, invitados. Muy buenas tardes. Agradecer las presentaciones, agradecer la posibilidad también de presentar en estos minutos. Voy a ser muy breve.
voy a referirme en específico a la evaluación docente, dado que es una iniciativa que está alojada en el CPIP. En ese sentido, tocar ciertos puntos que me parecen relevantes y que tienen que ver con, ¿no es cierto?, con este proyecto, que a mi juicio no es atingente, primeramente porque la suspensión de la evaluación docente es algo que está ya regulado, ¿ya? Y en ese sentido, poder contarles que la inscripción de este año, que significa que abordaron 45.000 docentes aproximadamente, ¿no es cierto?, se ha ido llevando a cabo a partir de esa inscripción el proceso de suspensión. Estamos con un promedio de entre 200 y 300 docentes diarios que suspenden, o sea, ayer, hoy, cada día, ¿no es cierto? Ya llevamos sobre 5.000 docentes que han suspendido el proceso, ¿no es cierto? Y este proceso de suspensión, la suspensión se puede hacer previamente o durante el proceso evaluativo, por lo tanto, ¿no es cierto?, al tener una calendarización flexible, el proceso de suspender, ¿no es cierto?, se alarga, ¿no es cierto?, quedan todavía meses para la suspensión, pero lo que quisiera destacar, ¿no es cierto?, que es un espacio que ya está regulado, que está operando, y que, por lo tanto, es un proceso que hoy día está activo, ¿ya? Revertir este proceso hoy día significa llevar este proceso a foja cero y levantar un nuevo proceso donde efectivamente el docente pueda manifestar expresamente su voluntad de darla, ¿ya? Y esto, sin duda, va a crear confusión en el sistema, ¿no es cierto?, porque todo el proceso que hasta ahora se lleva a cabo, eso queda de lado y hay que levantar un nuevo proceso donde expresamente el docente exprese interés. Por lo tanto, eso me parece que es absolutamente innecesario y lo podemos evitar para no también confundir y crear más desconcierto, sino que dar cuenta, como les digo, de un proceso que ya se está llevando a cabo. Y tal como está planteado el proyecto, ¿no es cierto?, suspende, pero por otro lado permite que se dé, ¿ya? Entonces vamos a tener un sistema suspendido, pero, ¿no es cierto?, un proceso que va a continuar. O sea, ya los manuales están arriba y en la medida en que haya un grupo que sí se evalúe, ¿no es cierto?, el proyecto sigue abierto, ¿ya? Las plataformas van a seguir abiertas, los manuales siguen abiertos, los plazos siguen corriendo, porque, de hecho, el proyecto permite que haya docentes que sí se evalúen, ¿ya? Entonces vamos a tener un proceso suspendido, pero a la vez, ¿no es cierto?, un proceso abierto que continúa y que, en el fondo, el CPIP debe seguir implementando. Y lo que más me preocupa también es que, tal como está planteado el proyecto, el artículo 1 plantea la suspensión, pero el artículo 2, ¿no es cierto?, abre la posibilidad de que docentes del sistema municipal, o sea, lo que es la evaluación docente del artículo 70, lo puedan dar, pero no establece expresamente que los docentes que participen de evaluación por efectos del sistema de reconocimiento puedan darlo. Y en ese sentido, tal como está el proyecto, ¿no es cierto?, el mundo particular subvencionado, por ejemplo, no podría darlo si así hiciera, ¿ya? Entonces, en ese sentido, para sintetizar, me parece que es un sistema que está funcionando, que está operando, donde se releva fuertemente, como se ha dicho, ¿no es cierto?, que esto recae la decisión de manera individual, cada docente elige en conversación con su docente, ¿no es cierto?, perdón, con su sostenedor, es que es algo que está operando, que no está con mayores problemas, y en ese sentido me parece que no amerita legislar en este punto. Eso, muchas gracias, presidente. Muchas gracias, directora, por los alcances, ¿no es cierto?, y por la información que nos ha proporcionado. Bueno, el CMP tiene un rol central, ¿no es cierto?, en todo este proceso. Bien, hemos, entiendo, finalizado así, señor secretario, la ronda de las exposiciones del día de hoy. Corresponde, por lo tanto, tomar decisiones. No sé si los señores senadores quieren formular algunas preguntas a nuestro invitado. Me ha pedido la palabra en primer lugar el senador José García Ruminot, a quien se la cedo de inmediato. Gracias, presidente. Muy breve, a la señora Francisca Díaz. Quería consultarle cómo nos aseguramos que la voluntad del profesor se respete. El profesor que no quiera evaluarse en esta oportunidad, lo quiera hacer el próximo año. ¿Cómo nos aseguramos de que esa voluntad se respete? Esa es mi pregunta. ¿Puedo agregar una consulta también? Sí, por supuesto. Sí, hagamos la ronda de los senadores, primero consulta, ojalá breves intervenciones, y luego tomamos decisiones. Senadora Fumbaer. Yo me sumo gracias, presidente, yo agradezco a todos los invitados, me sumo a la inquietud del senador García, primero, y segundo,
quisiera preguntarle a la señora Francisca si es que, porque ayer de alguna manera quedó la idea de que este proyecto puede ayudar a aquellos para que quede 100% claro de que la evaluación es voluntaria. Mi consulta es si es que se aprueba tal como está o respecto a la voluntariedad de la evaluación, si esto genera problemas. No sé si entendí bien en esa parte la presentación, si es que le genera problemas a ustedes si se aprueba tal como está. Gracias, presidente. Sí, muy bien. Colega, bien. No sé si hay otro senador, senadora que quiera formular una pregunta inmediatamente en esta etapa, ¿no? Entonces le ofrecemos la palabra a la señora Francisca, que ha sido requerida. Bueno, primero, poder contarles que el planteamiento del Ministerio de Educación, ¿no es cierto?, con todos sus detalles, porque igual el proceso ha tenido ciertos ajustes para este año para poder llevarlo a cabo, ¿no es cierto?, eso se plasmó en comunicados, en instructivos, en minutas, y eso se entregó, ¿no es cierto?, a todos los DAEN del país, a todos los jefes de departamentos provinciales, a los secretarios ministeriales, o sea, en el fondo quedó muy en claro este espacio de la voluntariedad del docente para poder plantear su suspensión, ¿ya? Y en ese sentido, yo le puedo, yo tengo aquí los datos, estoy muy pendiente de cómo esto se va moviendo, ¿no es cierto? Y tenemos el análisis en que en todas las comunas, ¿no es cierto?, hay docentes suspendidos. Nosotros no tenemos ningún antecedente de algún sostenedor que haya frenado ese proceso. Al revés, ¿no es cierto? Hay muchos sostenedores que incluso te han hecho llamado a suspender en algunos casos. Yo tengo aquí el dato que se los puedo también compartir, ¿no es cierto?, en que todas las comunas este es un proceso que está ocurriendo, y con eso también podemos dar fe en el fondo de que la voluntariedad está ocurriendo en cada una de las comunas. No hemos tenido ninguna llamado, porque también nosotros tenemos, ¿no es cierto?, mucho contacto con los docentes cuando hay ese tipo de problema al tiro, ¿no es cierto?, nos llega cuando hay un docente que haya tenido algún tipo de problema. Al revés, los docentes que nos han contactado es porque de repente tienen aprehensión de que el sistema se suspenda, ¿no es cierto?, y ellos quieren, ¿no es cierto?, evaluarse, pero no hemos tenido, ¿no es cierto?, casos levantados desde los docentes en que nos hagan ver que hay alguna prohibición desde su sostenedor o que no se está respetando su voluntariedad. Eso, digamos, no ha sido así. En relación a la segunda pregunta, que tiene que ver con la complejidad, ¿no es cierto?, administrativa, ¿no es cierto?, o sea, es cambiar un sistema que en el fondo está basado en, ¿no es cierto?, en que la persona que no se evalúa, ¿no es cierto?, levanta, queda, digamos, categorizado como que no va a participar porque tiene su proceso suspendido. Entonces, este proyecto significa hacer un cambio administrativo, y en ese sentido hay una complejidad, porque lo que hemos hecho hasta ahora, eso lleva a foja cero, digamos, y habría que levantar un nuevo sistema para que los docentes pudieran de manera individual manifestar su interés. Es un tema administrativo complejo, digamos, de llevar a cabo. En el fondo esto se hace por plataforma a través de los sostenedores, es el mismo sistema, digamos. Bien, agradecemos a la directora CPP nuevamente sus respuestas. Ofrezco la palabra. Senadora Yanna Proboste. Presidente, bueno, junto con agradecer los testimonios de las invitadas e invitados, le pediría que procediéramos a la votación en general y particular, como era el compromiso. Muy bien, yo lo que tendría que consultar entonces, dado que se trata de un proyecto que no es de artículo único. Pero es una cosa bien simple y bien sencilla. Sí. No, sí, yo lo tengo claro, pero necesito sí consultar a la comisión si existiría la unanimidad para pedir a la sala, ¿no es cierto?, la ratificación, porque finalmente cuando esto se ha hecho otras veces, se han votado incluso proyectos de 3 artículos, secretario, usted me corrige, o más, cuando son sencillos como este. Sencillo entre comillas, porque igual uno puede imaginar que hay que incorporar otros elementos y otra reflexión. Pero eso, en definitiva, va a la sala a una ratificación ex post, señor secretario. Entonces, yo entiendo que aquí lo que tendría que proceder es que inmediatamente la comisión unánimemente estuviera de acuerdo para
para acceder a lo que pidió la senadora Yana Proboste, que yo planteé también ayer y que el propio senador José García Ruminón no descartó para el día de hoy. Señor secretario, antes de la palabra a la senadora, ¿por qué no? Es que tengo una pregunta para el secretario, entonces para... Ya, bien. Senadora. Gracias, presidente. Yo tengo una duda respecto a la admisibilidad del proyecto. Quisiera tener una opinión respecto al secretario, porque entiendo de que la realización de estos mecanismos, digamos, es iniciativa exclusiva, pero quizás estoy equivocada, entonces quisiera tener una opinión del secretario en esa línea. Ya. Señor secretario, ambos temas entonces. Sí, los dos temas. En primer lugar, el proyecto, efectivamente, como usted ha señalado, es un proyecto de 2 artículos. En consecuencia, no corresponde que la comisión se pronuncie en general y en particular a la vez. Lo que sí se hace, y en muchas oportunidades así hemos operado, es que la comisión unánimemente acuerda que se discuta en general y en particular en el trámite del primer informe, se vota el proyecto y con posterioridad se solicita a la sala que autoriza que la comisión discuta en general y en particular en el trámite del primer informe este proyecto de ley. Esa sería la posibilidad, porque si no, el otro procedimiento o mecanismo es simplemente que la comisión, vote en general este proyecto si va en general iría a la sala tendría que también discutirlo y votarlo, y después volvería a la comisión para la discusión de las indicaciones. Por eso es que me imagino usted estaba planteando la posibilidad de unanimidad de los miembros de la comisión para que se discutiera en general y en particular para poder agilizar la tramitación de este proyecto. Ese es un tema. Y lo segundo, respecto a lo que plantea la senadora Fondear, explicar simplemente que este proyecto de ley en su tramitación en la Cámara de Diputados cambió su composición y solamente quedó referido a la evaluación docente. En esa materia, la Secretaría estima, no sé si eso es lo que usted me estaba consultando, no lo percibí bien, no ve que hay problemas de admisibilidad en el proyecto. En la Cámara de Diputados no se planteó ningún problema de admisibilidad respecto de la suspensión de la evaluación docente. El problema que se originó en la Cámara de Diputados con el tema del CIMSE y posteriormente la posibilidad de incorporar una prueba muestral fue que el tema del artículo del CIMSE, que era el tercero, no tuvo el quórum constitucional requerido. Y luego se presentó una indicación referida a las pruebas muestrales, y esa indicación, si bien es cierto, se aprobó en la comisión sin los incisos que podían referirse a temas de constitucionalidad por ser de iniciativa exclusiva del presidente de la República, y luego la sala eliminó esa disposición. En consecuencia, el proyecto respecto al cual el Senado tiene que pronunciarse es solamente por la suspensión de la evaluación docente, artículo primero del proyecto, y sin perjuicio, dice el artículo segundo, de la evaluación voluntaria que quieran someterse los docentes para este año 2020. Eso, señor presidente, no sé si le queda claro a los senadores. Yo entiendo que están bien claras ambas materias. Ofrezco la palabra. Bien. Presidente. No sé si hay senadora, Juan. Presidente, yo la verdad es que me he ido formando opinión entre ayer y hoy, y yo al principio estaba con la duda respecto, de verdad, y lo compartíamos esa duda con el senador García, respecto a que quizás era necesario hacer el cambio por la evaluación docente por ley, porque entendíamos que quizás había un problema con que esto sea efectivamente voluntario. Yo creo que es importante que sea voluntario. Ahora creo que quedó súper claro que es voluntario. Entonces, la verdad es que yo tiendo más bien a no compartir el proyecto, y en ese sentido creo que es mejor que nos demos más tiempo para su evaluación. Esa es mi opinión, y por lo tanto no doy la unanimidad para que se vea en general y en particular, porque no le encuentro mucho sentido y puede generar un problema administrativo. Bien, dado que no tenemos un problema de constitucionalidad, dado que no tenemos la unanimidad para verlo en general y particular, lo que vamos a hacer es, porque además yo tengo un mandato, ¿no es cierto?, que es el acuerdo de ayer, de someterlo en último caso a la votación en general, que es lo que vamos a hacer a continuación. Perfecto, no hay problema. Señor secretario, tome la votación. En votación en general este proyecto de ley. Senador García. Un voto en contra porque
A mí me hace mucho sentido la respuesta que nos dio la señora Francisca Díaz del CPIP, en el sentido de que la voluntad del profesor que no desea evaluarse va a ser respetada. Para mí eso es lo más importante, porque también creo que tenemos que respetar la voluntad de quienes sí desean evaluarse por las distintas consecuencias que tiene esa evaluación. Permitirles que sigan adelante con su carrera docente, permitir mejoramiento de remuneraciones cuando corresponda, permitir acceder a cargos directivos, etc. Entonces, bienvenido al profesor que desee evaluarse y que se respete la voluntad de quienes expresan su decisión de no evaluarse durante este año. Y creo que eso está suficientemente garantizado. Por eso, voto en contra. Senadora von Behr. Gracias, secretario. Yo hago mía la argumentación del senador García. Creo que yo tenía dudas, efectivamente, respecto a quizás aprobar el proyecto, dada que fuera realmente voluntario, y entiendo que eso se está cuidando de que sea efectivamente voluntario. Creo que tiene que ser voluntaria la decisión. Así que hago mía la argumentación del senador García para votar en contra, y quiero sí que se recoja mi duda respecto a la admisibilidad del proyecto en el informe. Yo no tengo, pero tengo una duda y quiero que quede reflejada en el informe esta duda, porque la administración y la aplicación y además la ejecución y la coordinación de la evaluación docente corresponde, es una materia que le corresponde, una tarea que le corresponde, una iniciativa que le corresponde al Ministerio de Educación a través del CPIP, y por lo tanto se están modificando las atribuciones que le corresponden a dicho servicio, y en ese sentido creo que uno puede poner en duda la admisibilidad de esta moción. Tengo la duda y quiero que quede reflejado en el informe. Voto en contra. Perfecto, senadora. Senadora Proboste. Presidente, yo voy a votar a favor de esta iniciativa en el día de ayer, tal como lo señalaron los dirigentes del Colegio de Profesores, particularmente el profesor Roberto Villagra, en donde señalaron en la situación abusiva de muchos sostenedores que insisten en los procesos de evaluación docente. No me extraña, porque estos temas los hemos venido conversando desde abril de este año. Hemos escuchado no solo la visión del magisterio, sino también de académicos, y particularmente quiero traer a la memoria la intervención de la decana de Educación de la Universidad Católica, en donde señalaba que efectivamente los mensajes van construyendo realidades, que es distinto que se le diga, mire, hoy día todos, a partir de esta fuerza mayor que estamos viviendo, están eximidos de dar la evaluación docente, solo estableciendo la excepción, tal como queda también en este proyecto de ley, aquellos que voluntariamente manifiesten el deseo de rendir su proceso de evaluación docente durante este año. Eso es lo que hace este proyecto de ley. Yo lamento que no hayamos podido dar una solución hoy día, entregar certezas a los profesores y profesoras de Chile tras la negación de la senadora von Behr de abrirse a la votación en general y particular de este proyecto de ley. No me extraña, porque esto lo que va a hacer es que vamos a llegar con una solución tardía, como han sido todas las soluciones tardías de este gobierno frente a la pandemia. Voto a favor, señor presidente. Gracias, senadora Proboste. Senador Montes. Gracias, secretario. Mire, yo la verdad que creo que estamos viviendo algo tan fuerte, tan grande y con tantas exigencias y potencialidades que tenemos que ser un poquito más abiertos para ver los temas. Mariana Elwin decía, todo es por ley, yo estoy de acuerdo en eso, y parece que eso viene de los españoles, no sé a dónde, pero además de eso es una inmensa inflexibilidad para repensar lo que se viene, lo que se vive. O sea, yo creo que lo peor que nos puede ocurrir es seguir mirando esta realidad como adecuando por donde veníamos, por la misma. Tenemos que repensar los procesos. Y a uno recibe distintas señales de que en la escuela y con los niños y con la familia están en desarrollo procesos bien valiosos, contradictorios, desiguales. O sea, algo está pasando. Entonces yo quisiera que en vez de discutir los términos que nos dedicáramos a pensar qué es lo que está ocurriendo y sacar lo más valioso de lo que está ocurriendo. Uno ve referencias que se tienen, parciales, no con toda la evidencia que dice Magdalena, porque no la tenemos, es verdad, pero referencias de que los profesores están cambiando. O sea,
la Eva Milicis decía lo que exige la realidad de un profesor de la resiliencia, y ojalá que existiera. Algo de eso está ocurriendo. El profesor diagnostica la realidad, reformula los objetivos, se plantea otras actividades. O sea, yo creo que hay una riqueza ahí distinta. La relación con las familias, con los niños, está, no digo igual en todos lados, pero algo se está viviendo. Y yo no sé, pero de referencias parciales que he tenido, sobre todo de algunas comunas, es que la relación de los directivos con los profesores también está teniendo un cambio, porque los directivos no tienen toda la claridad y dicen esto es así. No, se genera una dinámica de diálogo distinta. Y me imagino, por lo que he visto, hasta los alcaldes se le están revelando al ministerio, y probablemente los colegios mismos están diciendo, mire, ministerio, esto tan uniforme, tan así. A lo mejor no, a lo mejor hay que mirarlo de otra manera. Entonces, yo creo que a mí no me gusta esta referencia que lo que se entiende que está aprendiendo, que no está aprendiendo, que aprende mal. Es probable que se esté aprendiendo otras cosas de otras maneras, con otros procesos. Y uno lo ve en los nietos de uno, lo ve en otras referencias que tiene. Entonces, claro, no está aprendiendo lo que se había preestablecido, pero está aprendiendo a lo mejor cosas de una potencialidad, o a lo mejor no, porque también hay gente que le dice que ver muertos todos los días, de todos lados, también genera problemas. Bueno, yo, presidente, creo que me gustaría que se orientara esto y destinar el tiempo y los espacios a que reflexionáramos sobre todo esto, sobre lo que está ocurriendo. A lo mejor encontramos vetas que nos hacen salir de esto con otra forma de entender la educación por distintos lados. Yo voto a favor, y voto a favor porque yo quiero alterar la inercia y que todo siga igual y es ver cómo nos adaptamos. Ojalá, sobre todo la gente que está en el ministerio. Lo que a mí me gustó la otra vez que oí a la señora Francisca Díaz, que estaba cuestionándose lo que hacía normalmente y replanteando. La imagen que yo quedé sobre la orientación. Yo creo que ahora, como nunca, tenemos que abrirnos a los procesos reales, porque puede estar naciendo algo, o por lo menos vetas de algo que tenemos que captarlo. Voto a favor. No me gusta esto que hace la senadora von Baer, porque en el fondo es seguir dándole vuelta a esto. Entonces deberíamos llevar esta discusión a la sala más globalmente. Tiene su derecho, no digo que no. Nosotros aprobamos proyectos infinitamente más complejos en 3 días, infinitamente, para darle el acuerdo al gobierno para que llevara adelante el plan que pensó en marzo. Otros proyectos los aprobamos en 6 días, tremendamente complejos. Y ahora darle vuelta, a lo mejor tenemos que conversar otras cosas también aquí en la comisión. Bueno, yo voto a favor, porque hubiera preferido que este debate fuera a la sala y se hiciera un debate global, se decidiera y pasáramos a otros temas. Gracias. Carlos, pero no era Francisca, era la jefa de la UCE, la que estaba pensando cosas nuevas. No era ese SPIP. No, el SPIP no entrega ni siquiera la información de los errores de la evaluación docente todavía. Yo le pediría... Muchas gracias. Perdón, estoy votando y voto a favor, presidente. Porque si no va a tener que contestar Francisca Díaz, entonces. Ahora solo para presidente. aclarar. Ya está bien, yo entiendo, asumo mi error, es que la encontré parecida, que no sé. Perdón. Está cortado, presidente. Lo retaron. Es que después de los anuncios accidentes del secretario ahí, que nos dejaba todos temblando. Bueno, yo también quisiera agradecer a todos los invitados de hoy, y también, por supuesto, los del día de ayer. Y creo que han planteado, han incorporado una visión a esta evaluación que yo no la tenía. Pero también quiero decirle con toda honestidad que si yo ayer estaba convencido de este proyecto, hoy día estoy más convencido de que se requiere legislar en esta materia. No solo porque hay que dar una señal frente a tanta incertidumbre que hay, no solo el profesorado, las comunidades educativas en general. No hay mucha claridad, no hay claridad respecto de la fecha del regreso, de cómo se implementar muchas cosas. Yo creo que se necesitan certezas, y de alguna manera este proyecto nos da. Y yo creo que incluso, bueno, la senadora von Baer tiene el derecho, ¿no es cierto?, a no haber permitido que esto vaya a la sala de una vez, pero las cosas a veces son por algo. Yo creo que en el plazo de indicaciones que nos vamos a dar después de pasar a la sala, no me cae ninguna duda que aquí se va a reponer el tema del CIMSE en el Senado. Yo creo que, y más aún después de escuchar a nuestros invitados, no puedo estar más de acuerdo con lo que ha planteado don Daniel, Son López, respecto de la necesidad de levantar información. Creo que es fundamental. Si el problema es que nosotros no, como país, seguimos un CIMSE completamente equivocado. Si los cuestionamientos que se han hecho, no solo al mundo político, de la academia, la investigación aplicada al CIMSE, son reales. Si el tema es que
probablemente el foco que se va a poner en este levantamiento muestral es lo que deberíamos haber tenido siempre en la historia de estos CIMSE, y no usar el CIMSE para el descreme, para estigmatizar colegios, para ver a cuál cerramos, para cuál el premiamos. O sea, eso no tiene nada que ver con la información necesaria que un país debe tener, más aún de la brecha que quizás han mencionado por todos los expositores y expositoras. La directora del CPP señalaba algo bien interesante. O sea, por lo menos yo lo entiendo así, que aquí se produce finalmente una realidad heterogénea entre quienes, no sé si lo dijo de esa manera, pero yo lo percibí así, entre quienes se están evaluando y quienes no se van a evaluar. Por eso yo siempre insisto, creo que este proyecto es más necesario que nunca, y probablemente el Ejecutivo va a tener que también meterse en esta segunda parte con indicaciones y corregir muchas cosas que seguramente va a haber que corregir. Yo creo que esto va a salir distinto de cómo llegó a la Cámara, pero creo que es tremendamente necesario. El profesorado, la comunidad educativa necesitan una señal de esta elección, por eso voto a favor. Perfecto. Resultado de la votación: 3 votos a favor del proyecto y 2 votos en contra. Queda en consecuencia aprobado en general este proyecto de ley. Bien. ¿Algo más, secretario? Bueno, agradecemos nuevamente a los invitadas del día de hoy por su interesante aporte a esta discusión, y bueno, nosotros nos vemos esta tarde con los colegas que tenemos, entiendo, primer punto de la tabla también referido a educación. Bueno, por haberse cumplido el objeto, un saludo cariñoso para todos, cuídense, nos vemos pronto. Muchas gracias, hasta luego.